Antes de arrancar, les pido si pueden silenciar sus micrófonos, así no interrumpimos a la docente. Les damos una muy cordial bienvenida. Estamos sumamente contentas de recibirles en esta primera edición del curso de Economía Feminista sobre tópicos especializados de la Tindad, en nombre de la organización y por supuesto también de Verónica Serafini, maestra que a muchas nos ha acercado desde diversas disciplinas a pensar la economía feminista desde América Latina y ha sido diseñadora de este curso de tópicos especializados. Les agradecemos la respuesta tan positiva y masiva a la propuesta. Pensábamos, íbamos a estar muy contentas ya si eran 30 o 40 las personas inscritas, pero superaron las 100. Así que nos pone muy contentas el interés que ha suscitado este curso. Creemos que bueno, este espacio formativo que ofrece la Tindad probablemente sea de los poquísimos espacios que estén pensando en nudos sobre la economía feminista de manera tan sistematizada, tan focalizada, y sobre todo de la mano de especialistas latinoamericanas de primer nivel, que es lo que realmente nos enorgullece, cuyos temas de debate y de trabajo incluyen problemáticas de la economía tan actuales como problemáticas, valga la redundancia, y centrales para los debates del presente y del futuro de nuestros países, por supuesto. El curso, como sabrán, lo inauguramos ya hace 15 días con un hermoso foro sobre un tema también crucial, importante, nodal, como lo son los cuidados en todo el engranaje de nuestras economías. Nos acompañaron Alma Espino, que expuso sobre la importancia del financiamiento de los cuidados, junto con Flavia Marco, que nos trajo un poco los debates acerca de las agendas y las demandas de cuidado, que además se refirió al caso colombiano en ese momento. Y hoy directamente desde Argentina, ella nos dirá desde qué provincia, nos acompaña Mariana Rulli en esta primera sesión del curso Economía Feminista sobre temáticas especializadas, en el marco un poco de las tensiones que plantean las economías capitalistas acerca de la sostenibilidad de la deuda por sobre la sostenibilidad de la vida, una discusión sumamente eh, vertebral de la economía feminista. Hoy nos va a compartir un poco sus desarrollos acerca de los instrumentos internacionales de derechos humanos eh, referidos a la deuda. Si me dejan, les presento, ya Mariana Rulli es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Diseño y Gestión de Políticas Sociales por Flaxo, es magíster en Familia y Sociedad, especializada en Género por la Universidad de Barcelona y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro y directora del proyecto de extensión universitaria NTC para tejer diálogos intergeneracionales, la recuperación de la historia regional reciente de las mujeres en Río Negro. Integra el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derecho, Inclusión y Sociedad. Bueno, imagino que por esto está en Río Negro, pero nos confirmará ella. Bienvenida, Mariana, es un gusto tenerte con nosotras en esta primera edición del curso de tópicos especializados. Bueno, buenas tardes, Montserrat. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar con ustedes en el día de hoy y sobre todo un honor que me hayan invitado a este curso. Por eso quiero agradecer especialmente a Verónica Serafini, que fue quien me invitó, y también a Angélica Mota, que sé que junto a Montserrat hacen posible, ¿no?, que este curso esté. Estoy también muy gustosa porque, bueno, estoy compartiendo con colegas y amigas de toda América Latina y la región, y bueno, y que este curso, perdónenme que ya voy a apagar mi WhatsApp y ahora les voy a contar por qué lo tenía aprendido, pero ya hice otra cosa. Estoy muy contenta de estar acá y con mucho gusto de poder compartir con ustedes algunas ideas para poder debatir o para que nos quedemos reflexionando acerca de la deuda en nuestra región y sobre todo qué instrumentos tenemos desde el feminismo para seguir planteando esta agenda tan importante. Comentarles, para avisarles que aquí, le comentaba hace 2 horas a Montserrat, estoy en Viedma, en la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro. Como decían, yo soy investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, que queda al sur, por eso estoy más abrigada que ustedes. Y aquí en Río Negro hoy hay una alerta meteorológica, hay mucho viento, estas cosas del cambio climático, ¿no?, que ya sabemos y que
seguramente se problematizarán en algunas de las sesiones de este curso. Así que espero que mi señal de internet funcione todo el rato. Me avisan, dejé el WhatsApp acá abierto por las dudas si se queda congelado, tenemos algún problema o me uno a través del teléfono, vemos qué podemos hacer, pero hay una alerta meteorológica acá. Y también contarles que hoy 2 de abril en Argentina es feriado porque es el día que recordamos el inicio de la guerra de Malvinas, de las Malvinas Argentinas. Ustedes saben que es la guerra que sucedió en 1982 acá en Argentina, así que bueno, tenemos el día de feriado, así que espero que no, pero por ahí pueden aparecer mis hijos correteando porque están acá en casa por esas razones. Pero bueno, ustedes ya vieron tema de cuidados la semana pasada, y así que bueno, hoy es feriado aquí en Argentina por esa razón y quería mencionarlo antes de empezar. Bueno, voy a compartir pantalla. Y también contarles algo, mientras voy aprovechando a compartir pantalla, que gran parte de lo que traje para compartir con ustedes hoy son textos, son ideas, es información que está en un libro que salió el año pasado, que es este libro, se los estoy mostrando para compartirlos, que se llama Deuda Feminista, Utopía u Oximorón, que lo compilamos junto a Juan Pablo Goslasky, que es el ex relator de deuda de Naciones Unidas, y en el que tenemos el gusto enorme de tener un capítulo de Lina Ladinas, que también está aquí en la sala hoy. Así que lo que hice, un poco a pedido de Verónica y haber charlado un poco de lo que le interesaba que yo pudiera compartir, es unir de alguna manera algunas cosas que están en la introducción de este libro, algunas cosas que están en varios capítulos de este libro, que después si quieren cuando termine de conversar con ustedes y compartir lo que les traje, les puedo contar, pero la mayoría de la información está en ese libro. Yo se lo compartí a Montserrat, el libro está publicado en papel, pero también está disponible online y les pasé el link para que lo puedan descargar y algunos otros textos que después por ahí les vaya mencionando a medida que vaya presentando. Y además este libro se va a publicar ahora, ya está en prensa por salir, en abril, en inglés también, y eso también nos garantiza mayor difusión, no solo en nuestra región, sino también mayor difusión en a escala global, esperemos, porque es un libro desde una mirada del sur global, entonces esperamos también que tenga mayor difusión y va a salir por la Bristol University Press en unas semanas nomás. Creo que la semana que viene ya entra en imprenta. Así que después también les puedo compartir cuando esté el link que va a estar habilitado también para descargarse de manera en línea, ¿no? Bueno, entonces, en principio el título que me habían pedido era Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos referidos a la deuda. Yo un poco pensando en el perfil que me han contado, que está participando en el curso y un poco también desde una mirada desde nuestra región, traje 3 o 4 grandes temas para presentar nada más, habilitar, presentar cuáles son las principales ideas vinculadas a esos temas y poder abrir el debate y seguir reflexionando y que bueno, que cada uno de ustedes pueda buscar lo que les sirve para su trabajo, para su militancia, para su activismo o para las clases o lo que hacen y puedan ir ampliando un poco la información. Entonces, al principio voy a decir 2 o 3 cuestiones vinculadas a cómo la deuda tiene un impacto en los derechos humanos de las mujeres, muy brevemente, si quieren después podemos compartir datos que tengo también en otra presentación, pero un poco eso y ofrecerles algunos documentos, algunos informes para que ustedes puedan profundizar estas ideas. La segunda parte, presentar también un poco de manera breve qué dicen los instrumentos internacionales, los vinculantes, ¿no? Aquellos que los estados han adherido, ¿no? A través de ratificar, a través de sus parlamentos, las convenciones o los pactos de derechos humanos. Y la tercera parte, que es donde espero detenerme un poquito más y profundizar un poquito más, tiene que ver con las conferencias mundiales sobre la mujer y las conferencias regionales sobre la mujer y qué se ha dicho respecto de la deuda en estas conferencias. ¿Y por qué elegí detenerme allí? Bueno, por varias razones. Una de ellas es porque estas conferencias, ustedes saben que están construidas por los estados, ¿no? Como conocemos a escala global la plataforma de Beijing y todo lo que viene después con la CSW, pero sobre todo las conferencias regionales, porque ustedes saben que las conferencias regionales son un instrumento que es muy potente y con enorme potencial para introducir temas en agenda.
Y entonces ahí quisiera yo hacer como un recorrido acerca de qué dicen hasta la última conferencia regional sobre la mujer, qué dicen los documentos de estas conferencias respecto de la deuda y sobre todo pensando que el año próximo vamos a tener una nueva conferencia sobre la mujer en nuestra región en México. Entonces pensando en cómo seguimos y, metiéndonos en la agenda, ¿no?, de género, incluyendo el tema de la deuda en nuestra agenda de la economía feminista. Y por último, si me queda tiempo, pasar un poquito rápido, pero presentar sobre todo qué ha pasado a partir de lo que dicen las conferencias sobre la mujer, qué ha pasado en los estados latinoamericanos respecto de este tema, ¿no? Un poco como bajar qué pasa en algunos estados latinoamericanos. Estas cosas, como les decía, están en los distintos capítulos del libro que les acabo de mostrar y que ustedes tienen disponible, y yo después les voy a mostrar algunos otros documentos que también pueden servir para complementar lo que les voy a presentar. Entonces, yendo ya a lo primero que les decía, no sé por qué no me pasa, denme un segundito, ahí está, con el otro botón. Bueno, algunas cosas, déjenme un segundito que tengo la pantalla donde las veo. Bueno, cualquier cosa me avisan porque ahora sí que no las veo. Bueno, lo primero, ¿no? Una breve mirada de la deuda desde la economía feminista. Sabemos, y seguramente que esto lo deben haber conversado con Flavia la semana pasada, que yo lamento que estaba en clases la semana pasada. Hoy pude estar porque era feriado, pero la semana pasada yo estaba en clases, así que no pude participar. Pero lo primero que sabemos es que la economía ortodoxa, además de que pone el acento y la mirada en la producción de bienes y servicios, ¿no?, pone en el centro, cuando hablamos de deuda, lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Mientras que la economía feminista, y por supuesto desde un enfoque de derechos humanos, ponemos el acento en lo que decía recién Montserrat, en la sostenibilidad de la vida y de las personas, ¿no? A partir desde ese punto que ya nos adelantaba Montserrat. Eh, no, y no sé qué pasa, que no corre. Ahí está. Entonces, también plantearles que sabemos y que está demostrado de manera empírica y robusta, ¿no?, esa evidencia empírica, ¿no?, que el endeudamiento soberano tiene distintos impactos en términos de género. Acá dice por 3 vías, pero yo le voy a agregar una cuarta, que está también en un libro sobre la deuda que habla sobre las provincias argentinas, pero tiene un capítulo más nacional, en el que se plantea que el ajuste fiscal es una de las vías a través de las cuales el endeudamiento soberano tiene impactos en términos de género de manera desigual. Digamos, ¿por qué el ajuste fiscal? Bueno, porque generalmente las instituciones financieras internacionales, cuando prestan plata, cuando hay un crédito, después establecen ciertas condicionalidades a esos países y una de ellas está vinculada al ajuste fiscal. Un ejemplo claro es lo que está pasando en mi país, en Argentina, ¿no? Y el ajuste fiscal, ustedes saben muy bien que puede lograrse a través de dos cuestiones, ¿no? Por un lado, reducir los gastos y el impacto que tiene la reducción del gasto social sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes, las personas LGTBIQ+, a partir, ¿no?, de la reducción del gasto, y sino con el aumento de los impuestos, que es la otra vía del ajuste fiscal. Y ustedes saben que, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, con sistemas tributarios que tienen una característica de ser fuertemente regresivos, esto tiene un impacto, por supuesto, perjudicial para toda la población, pero con mayor énfasis y desigualdad sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, lo que planteamos desde la economía feminista es que ninguna de estas dos vías, ni ajustar los gastos de gobierno, ni el aumento en los impuestos, que son las recomendaciones que suelen tener las instituciones financieras internacionales, perjudican más a las mujeres. Hay un dato respecto de la pandemia, ¿no?, de los últimos años, de 2020, pero con un impacto hasta todavía aún en lo que llamamos esta crisis en cascada, ¿no?, la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria que generó la pandemia a partir de 2020, que el Fondo Monetario Internacional solicitó ajuste fiscal, recomendó el ajuste fiscal en 138 países, en 138 de 148 países entre 2020 y 2021 que tenían créditos con el FMI, ¿no? Y sus recomendaciones, fíjense, a partir de la pandemia, en plena pandemia, tenían que ver con recortes en salud, en protección social y en la masa salarial del sector público, ¿no? Y ustedes saben cuáles pueden ser los impactos en las mujeres. La otra vía, además del ajuste fiscal, tiene que ver con
la forma del crecimiento económico, que tiene que ver cómo crece un país, ¿no? Cómo crece el PBI, el Producto Bruto Interno de un país, y entonces esto también puede, digamos, si ponemos el énfasis en crecer en ciertas ramas de actividad mucho más masculinizadas que en otras, que en otras ramas de actividad, por supuesto que tiene un impacto también en términos de género, un impacto diferencial en términos de género. Y la tercera vía que se suma al ajuste y a la forma de crecimiento económico tiene que ver con las reformas estructurales. Y sobre esto hay un montón de literatura, sobre todo literatura feminista y sobre todo la literatura que está vinculada, ¿no?, al análisis del impacto que tuvo las reformas estructurales en los 90 en nuestra región, porque en general las reformas estructurales que están asociadas a las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales están vinculadas al ajuste fiscal. Es decir, reformas como las privatizaciones en empresas públicas o reformas al sistema previsional, que fue característico de los 90, ¿no?, que tenía que ver con impulsar sistemas previsionales con un enfoque de mercado, ¿no?, con incluso privatizaciones como fue el caso de Chile o el caso de Argentina, que implementó un sistema mixto, ¿no?, la mitad privatizada, la mitad que seguía siendo de la caja pública. Y estas reformas estructurales, que en general vienen asociadas a las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales, tienen un impacto estructural en términos de género. Y fíjense el dato, durante el 2020, pandemia, el Fondo Monetario Internacional les recomendó a 38 países que recomendaran sus sistemas de pensiones, en el camino, ¿no?, de ir hacia modelos de privatización, ¿no? Y otros 32 países que realizaron reformas laborales, y esas reformas laborales estuvieron vinculadas, por supuesto, a flexibilizar los mercados laborales. Y sabemos lo que pasa cuando se flexibilizan los mercados laborales, quiénes son las primeras expulsadas de esos mercados laborales o las que pierden en las condiciones ya precarias que tienen en general las ramas altamente feminizadas de nuestros mercados de trabajo. Entonces, las tres grandes vías que tienen impactos en términos de género a partir del endeudamiento soberano son el ajuste fiscal, vía gasto, o sea, vía reducción del gasto, vía aumento tributario o presión tributaria. La segunda tiene que ver con la forma de crecimiento económico y las recomendaciones vinculadas al crecimiento económico. Y la tercera, las reformas estructurales. Hay una cuarta, que yo no la puse aquí, pero que ya está apareciendo en los textos, que está vinculada al cambio climático, ¿no?, y a las recomendaciones vinculadas al cambio climático. Entonces, dicho esto, aquí les dejo, yo después les voy a compartir el PPT para que lo puedan tener todas, les dejo algunos documentos de Naciones Unidas en los que se estudia el impacto de las reformas económicas y las políticas de autoridad en los derechos humanos en general, pero también en las mujeres en particular, ¿no? Ahí tienen 3 documentos que los van a poder encontrar en inglés y en español, en varios idiomas, porque están traducidos por los idiomas de Naciones Unidas, en donde ahí pueden encontrar esto que yo les estoy planteando como una introducción, ¿no? Cómo el problema de la deuda, del endeudamiento soberano, tiene un impacto en términos de género, un impacto desigual. Así que después se los voy a dejar, ustedes van a poder pinchar allí y pueden descargarse los documentos o buscarlos en la biblioteca digital de Naciones Unidas. Traje estos especialmente, estos documentos, porque si bien hay literatura académica sobre estos temas, me parece que estos son documentos oficiales en donde se plantea cómo es el vínculo del impacto entre las reformas económicas que son sugeridas por las instituciones financieras internacionales y los derechos humanos de las mujeres. Dicho esto, como introducción para ponernos en tema, quería conversar primero con ustedes muy brevemente acerca de los estándares internacionales en derechos humanos vinculados al ámbito económico y sobre todo estos instrumentos internacionales que son aquellos que son vinculantes, como les decía, es decir, los estados se han comprometido a cumplir con estos instrumentos y les quería contar que en este libro que ustedes se van a poder descargar del link que le pasé a Montserrat, es el capítulo número 5, que es sobre estándares jurídicos sobre deuda y derechos humanos, que han escrito Juan Pablo Boslaski y Julieta Rossi, en donde ahí hacen un detallado análisis acerca de los principales instrumentos internacionales vinculantes, como digo, repito esto, porque va a haber una diferencia con las conferencias, acerca de estas cuestiones, ¿no? Por un lado, sabemos que la disponibilidad de recursos materiales
tiene una incidencia central en la realización de los derechos humanos y por lo tanto todas las políticas económicas, sobre todo incluida la gestión de la deuda, tiene una influencia, tiene un impacto en los derechos humanos, tanto de los estados como sus acreedores, ¿no? Porque digamos, los estados tienen obligaciones internacionales y obligaciones regionales, pero también los acreedores tienen obligaciones internacionales, porque siempre miramos la cara del Estado, pero también en este capítulo que les invito a que puedan revisar, se plantea también cuáles son las obligaciones de los acreedores en términos de derechos humanos y que están incluidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, aquí una tabla con los principales instrumentos, sobre todo, como dice ahí el título, desde las obligaciones de los estados, ¿no? Entonces, fíjense, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por ejemplo dice en su artículo 2, garantiza el derecho a no ser discriminado o discriminada, ¿no? Y que después va a estar ampliado por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y por el que conocemos como el PIDEX, que es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También tenemos la CEDAW, ¿no? La CEDAW que ustedes deben conocer muy bien, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que exige en los artículos 2 y 3 que los estados adopten por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra las mujeres. Y esto está vinculado también a las políticas económicas, ¿no? Entonces ahí también tenemos en la CEDAW, en el artículo 2 y 3, instrumentos, ¿no? para poder plantear este tema. Y por el otro lado, también el comité de la CEDAW, que ustedes saben que el comité es el organismo, el órgano que se encarga de controlar el cumplimiento de la CEDAW, ¿no? Controlar a través de los informes que le pide a los estados y que convoca a la sociedad civil, etcétera, se encarga de controlar cómo está cumpliendo el tratado, ¿no? La convención, la CEDAW, y después produce informes con recomendaciones y distintas recomendaciones que hace no solo a los estados, sino recomendaciones generales. Y el comité de la CEDAW ha advertido ya el impacto, digo, esa agenda del comité de la CEDAW ha advertido el impacto negativo de las reformas en las políticas económicas sobre los derechos humanos de las mujeres. Es decir, ahí tenemos instrumentos internacionales de derechos humanos que ya están poniendo en agenda estas cuestiones. También teniendo en cuenta la perspectiva regional, fíjense esta tabla 2 tiene que ver con los instrumentos regionales, la anterior, voy para atrás, tiene que ver con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta que les traje ahora tiene que ver con los instrumentos regionales de derechos humanos, los que tenemos a nivel interamericano, ¿no? A través de la OEA. Por un lado, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos, que prohíben específicamente la discriminación en razón de sexo, y también tenemos la famosa o la conocida por nosotras como la Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que también garantiza el pleno ejercicio de todos los derechos libres de violencias y que también se puede hacer una interpretación vinculada a la violencia económica. El dato que les traigo es que todos los países de América Latina han ratificado el PIDEX, que les mostraba hace un ratito en la filmina anterior, y algunos menos han ratificado su protocolo facultativo. Después, cuando tengamos el espacio de conversar, veremos de los países que nos están acompañando hoy, pero uno puede meterse en la página de la OEA y fijarse, o de Naciones Unidas, y fijarse si su país ha ratificado o no estos instrumentos, ¿no? Y el Pacto de San José de Costa Rica a nivel regional, ¿no? También ha sido ratificado prácticamente por todos los países de la región. ¿Qué quiero decir con esto? Que son compromisos de los estados, ¿no? Son compromisos asumidos por los estados, compromisos vinculantes que tienen que cumplir, ¿no? Eh, entonces, esto para hacer un pantallazo general respecto de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora bien, como yo les decía, hay que mirar también la cara de la otra moneda. Lo que les planteaba, de la moneda, perdón, lo que les planteaba hasta recién era como las obligaciones, los compromisos de los estados, pero también hay compromisos para los acreedores. Una cosa fundamental y principal es reconocer que las instituciones financieras internacionales más conocidas, si se quiere, o que, sí, más conocidas, que son el FMI y el Banco Mundial, son organismos especializados de Naciones Unidas. Entonces están sujetas a los derechos internacionales, al derecho internacional de los derechos humanos, no están por encima, ¿no? Están sujetas a lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos. Pero además,
el PIDEX, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como dice ahí la Filmina, establece la obligación de la comunidad internacional de cooperar en la materialización de los DES, ¿no? De los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y además el Comité DES, que viene a ser el Comité de Cumplimiento del Tratado, como tenemos el de la CEDAW, tenemos el de DES, también ha hecho recomendaciones, ha señalado a las instituciones financieras internacionales y a otras organizaciones internacionales lo que está ahí pintadito en amarillo, ¿no? Que están obligadas por las obligaciones que les incumben, perdón, en virtud de las normas generales del derecho internacional, en virtud de sus constituciones o en virtud de acuerdos internacionales de los que son parte. Pero además están obligadas a respetar los derechos humanos, enumerados a partir de la Declaración Universal, porque forman parte del derecho internacional consuetudinario o de los principios generales del derecho. Pero además, estas instituciones financieras internacionales están compuestas, constituidas por estados. Y esos estados, que son parte, que conforman el FMI, por ejemplo, están obligados a estos tratados vinculantes. Entonces, en esta primera parte lo que yo quería plantear es, bueno, hay instrumentos internacionales de derechos humanos vinculantes que comprometen y obligan a los estados en materia de política económica y también a los acreedores, sobre todo en garantizar y cooperar en la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces eso era como esta primer pantallazo general de introducción para poder presentarles, para poder discutir y compartir con ustedes un poco qué dicen las conferencias sobre la mujer a nivel internacional y a nivel regional, sobre todo poner un poco de énfasis porque esta es la mirada que le queremos dar a este curso y sobre todo para poder utilizarlo como utilizar lo que ya se ha dicho en las conferencias como herramienta, ¿no? Para nuestro trabajo de todos los días respecto de esta agenda. También mencionarles que hay principios de derechos humanos y deuda que han sido votados, en este caso por la Asamblea General o por el Consejo de Derechos Humanos, sí, por el Consejo de Derechos Humanos, y que en estos principios también se habla, ¿no? de una idea de principio amplio de sostenibilidad de la deuda y que son documentos oficiales que han sido votados por distintos órganos políticos del sistema de Naciones Unidas. Y ahí les dejo tres para que los puedan revisar, que si bien estos principios no son vinculantes, sí fueron votados por organismos del sistema de Naciones Unidas. Uno es los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos, que fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en el 2011. Otros son los principios básicos sobre reestructuración de deuda soberana, aprobados por la Asamblea General en el 2015, y otros que tienen que ver con los principios sobre la evaluación de impacto, ¿no? La necesaria evaluación de impacto sobre las reformas económicas. Entonces, uno sobre deuda y derechos humanos, uno sobre reestructuración de la deuda y otro sobre los principios para evaluar el impacto de las reformas económicas, que muchas de esas reformas económicas, como les planteaba yo al principio, son recomendadas, son condicionalidades, ¿no? Que imponen las instituciones o que plantean, para decirlo mejor, las instituciones financieras internacionales que también fueron votados por el Consejo de Derechos Humanos más recientemente en 2019. Así que esos documentos también los tienen con ese código y los pueden buscar para encontrarse qué dicen, ¿no? Los principios rectores, estos tres paquetes de principios que tenemos vinculados a este tema. Bueno, ahora sí, como el grueso de lo que yo quería compartirles y que había conversado con Verónica. En este libro, como les decía, hay un capítulo que es el capítulo, si no me equivoco, el 8. Lo voy a chequear y lo voy a confirmar para que lo puedan buscar más rápidamente. Sí, el capítulo 8, que es un capítulo que tuve el gusto de escribir con Marita Perceval, que es una activista feminista muy conocida argentina y también a nivel regional y global, en el que nos tomamos el trabajo de recuperar y de investigar todos los documentos oficiales primero de las conferencias mundiales y después de las conferencias regionales sobre la mujer de Naciones Unidas. Ustedes saben que desde el año 1975 se empezaron a celebrar las conferencias mundiales, la primera fue en México, y después en 1977, 2 años después, se empezaron a celebrar las conferencias sobre la mujer a nivel regional, la primera fue en La Habana
Y la última fue en 2022 aquí en Buenos Aires, en Argentina. Y la próxima es el año que viene en México, ¿no? Y bueno, estas conferencias sobre la mujer, que son organizadas por Naciones Unidas, son conferencias donde se reúnen los Estados miembros de Naciones Unidas a través de lo que conocemos, ¿no?, como los MAM, los mecanismos de adelanto de la mujer, que pueden ser el organismo rector que cada país tenga vinculada a las cuestiones de género, como pueden ser los ministerios. Lamentablemente ustedes saben que hemos tenido un proceso de institucionalización de género, si se quiere, ascendente, es decir, de cada vez más jerarquía en estos organismos rectores de las mujeres en nuestra región, y que lamentablemente algunos países estamos sufriendo, ¿no?, en este contexto de avance de la ultraderecha, estamos sufriendo un proceso de retracción, ¿no? Voy a hablar del caso argentino. Teníamos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que estuvo jerarquizado desde el 2019 y que ahora fue eliminado, ¿no? No tenemos más este ministerio y eso implica menos financiamiento para las políticas con perspectiva de género y, por supuesto, menor institucionalidad y reconocimiento en la agenda pública de estos temas, ¿no? Pero bueno, más allá del caso argentino, y que también podemos pensar en otros países de la región, en estas conferencias no solo se juntan los estados a través de los mecanismos de adelanto de las mujeres, sino que también se junta la sociedad civil, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente a Verónica Serafini en la conferencia sobre la mujer de Buenos Aires, y seguramente muchas de ustedes han participado o puedan participar o en otras conferencias o puedan participar en las que se vienen, pero digamos, en las conferencias suceden de alguna manera dos eventos muy importantes simultáneos. Por un lado, la reunión de los estados a través de sus mecanismos de adelanto de la mujer, y por el otro lado, el foro de la sociedad civil, ¿no?, donde mujeres de toda la región, bueno, del mundo cuando se hacen las conferencias mundiales, pero en nuestra región nos encontramos, discutimos y producimos documentos, ¿no? Documentos oficiales de los estados en los que se ponen de acuerdo y se negocian ciertas cosas, y también la sociedad civil y ir imponiendo, ¿no?, una agenda de acuerdos en nuestra región. Entonces, por eso estos documentos y revisar estos documentos que se han revisado, por ejemplo, Laura Pautasi lo ha hecho respecto del derecho al cuidado y los avances seguramente Flavia algo les habrá comentado la semana pasada, los avances en estas conferencias respecto de los cuidados. Bueno, faltaba hacerlo respecto de qué se decía sobre la deuda en estas conferencias desde que comenzaron hasta la actualidad. Entonces, el último punto es que a través de la lectura de estos documentos oficiales podemos ir reconstruyendo, ¿no?, y analizando en clave histórica cómo los estados han abordado esta cuestión desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, si lo han hecho o no, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que les quería comentar más profundamente en el encuentro de hoy. Entonces, aquí les traje una línea de tiempo que siempre la CEPAL hace esos diagramas hermosos y que nos sirven un montón. Está incompleta, como verán. ¿Y esto qué trae en esta línea del tiempo? Tiene lo que llamamos la Agenda Regional de Género, que la Agenda Regional de Género está compuesta por los documentos oficiales que se producen en estas conferencias regionales, más el compromiso a Buenos Aires, les puse, porque la agenda regional de género son todas hasta Buenos Aires en 2022, y bueno, lamentablemente esta línea del tiempo llega hasta el compromiso de Santiago, que es 2020, debería seguir 2 años más y decir compromiso a Buenos Aires, pero no encontré una línea del tiempo en la que incluya el compromiso de Buenos Aires, así que lo podemos imaginar, y tampoco soy muy buena como para diagramarlo yo, entonces les traje esta línea. Y si ustedes me siguen en lo que dice el diagrama y nos detenemos un segundito, abajo, fíjense que dice a nivel global y arriba dice América Latina y el Caribe. Entonces vamos a ver abajo. Fíjense, a nivel global, en el 75, la primera conferencia mundial sobre la mujer, y 4 años más tarde la CEDAW, ¿no? Digo, cómo va empujando, estas conferencias van empujando los límites, ¿no?, y trazando ahí agenda que después se convierte, junto con otras cosas más, en lo que es la convención, en lo que es la CEDAW, ¿no? Después siguen las conferencias mundiales y llegamos a la plataforma de acción de Beijing, que ustedes saben la importancia que tiene la plataforma. Ahí verán, después de la plataforma de acción de Beijing, los ODM, ¿se acuerdan de los objetivos del milenio?
y más adelante a partir del 2015 esta iniciativa internacional que es la Agenda 2030 con los ODS, que logramos tener un objetivo específico, el número 5, sobre la igualdad de género, ¿no? En la agenda. Y si vemos en la línea del tiempo para arriba, digamos, ustedes van a encontrar las distintas conferencias que hubo, que ahora vamos a ir diciendo qué dijeron sobre deuda estas conferencias, y por ejemplo, en el 94, que sucedió el Programa de Acción Regional de Mar del Plata, es decir, la conferencia aquí en Argentina, que fue previa a la plataforma de Beijing, donde nos juntamos las mujeres latinoamericanas y del Caribe a discutir sobre nuestra región, pero que después íbamos a ir al año siguiente a Beijing, y está la Convención Belén do Pará, ¿no? Así que bueno, es un poco la línea del tiempo, y en esta línea del tiempo ustedes pueden buscar, yo las invito a que busquen a través de la Agenda Regional de Género y el Compromiso Buenos Aires sobre las distintas temáticas en las que América Latina hemos avanzado, porque uno puede buscar en esta línea del tiempo, por ejemplo, lo que tiene que ver con violencias y femicidios, ¿no? Una puede buscar también sobre derechos sexuales y reproductivos, una puede buscar, como les decía hace un rato, cuidados, ¿no? Cómo fue avanzando hasta que llegáramos a decir en los documentos de las conferencias regionales, bueno, los cuidados son un derecho humano, ¿no? Y empecemos a hacer ese planteo, y ustedes saben que en este momento está la opinión consultiva eh, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, lo que quisimos hacer fue recuperar estos documentos oficiales y leerlos en clave de deuda, y eso es alguna de las cosas que les voy a compartir. Entonces, lo primero de México a Beijing, es decir, de la primera conferencia mundial sobre la mujer a Beijing, lo que podemos encontrar es sobre la deuda, ¿no? Buscar en clave de deuda dos grandes etapas, ¿no? La primera, que empieza en 1975 y que incluye tres conferencias, la de Copenhague en el 80 y la de Nairobi en el 85. Y este periodo histórico está profundamente, de alguna manera, influenciado por los debates que estaban vinculados a lo que se llamaba el nuevo orden económico internacional, ¿no? Que sobre todo aglutinaba, ¿no? Consolidaba, juntaba las demandas de los países que en ese momento se llamaban subdesarrollados, ¿no? Después se van a llamar en vías de desarrollo, etcétera, que le planteaban demandas a los países industrializados respecto de, sobre todo, cómo era la estructura económica internacional que producía desigualdades eh, entre los países subdesarrollados, como se llamaban en ese momento, y los países industrializados, que perpetuaban hacia dentro de estos países las desigualdades y la situación de la pobreza de la población. Entonces, en estas tres primeras conferencias que van del 75 al 85, el debate respecto de la mujer y de los problemas de las mujeres estaba vinculado y estaba atravesado por esta discusión mucho más escala global, ¿no? Y entonces, por supuesto que lo que se va a plantear en estas conferencias está atravesado por eso. Por ejemplo, México 1975, que fue declarado el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Como una forma de visibilizar las problemáticas y la agenda de la mujer. Allí se aprobó un plan de acción que sobre todo tenía 10 años, ¿no? El plan de acción de diseño de las Naciones Unidas desde el 75 al 85. Hay un texto muy interesante de Alda Facio que va como organizando y estructurando las conferencias según el carácter de esas conferencias, y ella plantea que el carácter general de la primera conferencia, que fue México, fue declarativo, ¿no? Como de declaraciones, ¿no? Y que fue muy importante, sobre todo, como les decía, en la línea del tiempo, desde el punto de vista de los derechos humanos, porque 4 años después de México se va a aprobar la CEDAW, que ya se estaba empezando, ya se estaba cocinando, ¿no? Y que por supuesto había dos bloques diferenciados, como dice allí, entre las mujeres de los países ricos y de los países tercermundistas, ¿no? Y sobre todo esos países tercermundistas, como se llamaban en ese momento, eran países de América Latina. Una cosa muy interesante que sucedió en México tiene que ver con, mientras sesionaban, ¿no? Estas reuniones de los estados, estas reuniones oficiales, había una discusión muy profunda que se llamó como el marco de la tribuna, que era las discusiones y los encuentros entre las mujeres de la sociedad civil, ¿no? Entonces ya desde el 75, desde la primera conferencia, ya estaba este impulso, ¿no? De las discusiones en la sociedad civil. Después va a seguir la de Copenhague, voy un poquito rápido en estas para llegar
a la agenda más actual, que según Alda Facio, en vez de tener un carácter declarativo, tuvo un carácter más evaluativo, es de evaluar, bueno, qué pasó en estos primeros 5 años que empezó el diseño de la mujer desde 1975 en adelante. Los temas vinculados a educación, empleo y salud fueron temas centrales de discusión en esta conferencia. Y se incluyó ya en los documentos de esta conferencia una sección especial sobre cuáles eran las raíces de la desigualdad de las mujeres y que estaban vinculadas, fíjense, a la igualdad de participación de las mujeres en el desarrollo y en el contexto económico internacional. Es decir, ya se empieza a poner en los documentos oficiales ese vínculo, ¿no?, entre las raíces de la desigualdad y la participación de las mujeres en el contexto económico internacional, ¿no? Y de hecho se explicitaba en uno de los párrafos, ahí lo tienen en el párrafo 12, que las desigualdades de las mujeres estaban vinculadas al subdesarrollo de los países, ¿no? Esto que yo les decía hace un rato, ¿no? Cómo estaba atravesado por la discusión del orden económico internacional. Pero además, esta conferencia fue muy importante, la del 80, porque en el 79 se había aprobado la CEDAW y en el 80 se hace una ceremonia especial porque 64 países habían suscrito a la CEDAW y ya Cuba y Guyana habían ratificado, es decir, lo habían votado y lo habían ratificado a la CEDAW. Entonces también para visibilizar la importancia de la CEDAW se hace una actividad, una ceremonia un año después de aprobación de la CEDAW para reconocer que 64 estados ya se habían suscrito a la convención. Nairobi, que es la tercera, en el 85, ya tuvo un carácter más estratégico, nos dice Alda Facio, ¿no? Y que de alguna manera se evaluaron cuáles habían sido los avances y los obstáculos de lo que yo les contaba que era el diseño de la mujer y que se empieza a firmar un documento estratégico vinculado al adelanto de la mujer, pero con una visión mucho más a largo plazo que tenía que ver con el 2000. Y si bien se puso un énfasis en respetar los derechos económicos, sociales y culturales, se hablaba de los derechos humanos, perdón, no, se hablaba de los derechos de las mujeres y aún no de los derechos humanos de las mujeres. Y acá comienza la segunda etapa en las conferencias mundiales sobre la mujer, esta periodización que les proponemos para poder estudiarlas, y que tiene un punto de inflexión en la Conferencia de Derechos Humanos que se celebra en Viena en 1993. Y que si bien no fue una conferencia sobre la mujer, sí lo importante es que allí se reconocen los derechos de las mujeres como derechos humanos, en esa conferencia sobre derechos humanos celebrada en Viena en 1993. Entonces, hay un punto de inflexión para llegar de 1993 al 95 a la plataforma de Beijing, que sabemos que es la plataforma considerada como la más progresista para promover los derechos de las mujeres y que seguramente ustedes conocen muy bien. Otra cosa que quería señalar es que, por supuesto, estamos en los años 90 y que ustedes saben la característica fundamental de los 90 es que estuvo signada esta década que ya había empezado anteriormente y sobre todo en nuestra región con dictaduras, con interrupciones a las democracias en nuestra región, pero ya había empezado, ¿no?, el despliegue y la profundización de lo que se conoce como el consenso de Washington y el ascenso de las ideas neoliberales en la agenda pública, ¿no?, y que va a tener un impacto, ¿no?, en lo que fueron las reformas estructurales vinculadas a las políticas sociales, sobre todo, pero también al mercado de trabajo y al endeudamiento público, sobre todo, que tuvieron un impacto en los países del sur global y sobre todo de las condiciones de vida y derechos humanos de las mujeres, ¿no? Es decir, esta década de los 90 tenemos la Conferencia de Derechos Humanos en Viena, tenemos la plataforma de Beijing, pero tenemos que recordar que fue esta, esta década asignada, ¿no?, por un ascenso de las ideas neoliberales a escala global, pero sobre todo con un impacto muy profundo en nuestros países y en las reformas que se llevaron adelante en nuestros países. Ahora bien, ¿qué dijo Beijing en el 1995? Un montón de cosas encontramos en la plataforma de Beijing sobre la deuda. Yo les traigo algunas nada más para compartirlas, pero
lo que logra, según Alda Facio en la conferencia de Beijing, es darle este carácter vinculante. Acuérdense que yo les dije, bueno, las primeras fueron de carácter declarativo, después la segunda tuvo que ver con un carácter evaluativo, de evaluar, ¿no? Que se había podido avanzar. La tercera tiene que ver con un carácter más estratégico, ¿no? De diseñar un plan más estratégico. Lo que tiene de distintivo la plataforma de Beijing, según Alda Facio, es este carácter vinculante. ¿Por qué? Porque se logra asociar medidas que la plataforma le proponía a los estados que debían adoptar con las obligaciones legales que ya estaban en la CEDAW. Es decir, ¿qué se logra? Decir, bueno, como la CEDAW dice tal y tal cosa, proponemos a los estados tal y tal otra. Entonces, logran, ¿no?, esta idea del carácter vinculante a través de lo que se proponía. Ligar lo que propone la Conferencia sobre la Mujer a través de la plataforma de Beijing con instrumentos internacionales vinculantes. Entonces, esto creo que es muy importante para destacar. Me voy a tomar un mate. Me avisan si me quieren interrumpir, todo lo que quieran, si quieren que vaya para atrás en alguna cuestión, estoy acá para que me interrumpan, por supuesto. Mm, Bueno, entonces, ¿qué dice Perdón, Beijing? Sí, perdón, sí, justito ahí levantan la mano, te quieren hacer una consulta. bien, Habilita. adelante. Hola Mariana. Hola. Bueno, mi nombre es Mariana, yo soy de Colombia. Sí. Bueno, ese es un tema nuevo para mí y tengo una gran duda porque has estado hablando de la diferencia entre derechos humanos y derechos de las mujeres. Mm. ¿Por qué esa diferencia y por qué no hablar de, o sea, como que los derechos humanos son universales, entonces por qué hablamos de derechos de las mujeres como si fueran cosas aparte? No, yo no estoy hablando como si fueran cosas aparte. Gracias, Mariana, por la pregunta. Pero sí se hablaba de los derechos de las mujeres, no pensándolos como en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? Y a partir de la Conferencia de Viena es como que se adoptan que los derechos de las mujeres son también los derechos humanos en general, digamos. Es como, es algo que pasó en la Conferencia de Viena, digamos, pero no porque nosotras pensemos que no sean derechos humanos, sino que se incluyen, se comienzan a considerar los derechos de las mujeres como parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Igual probablemente cuando vayamos avanzando con las conferencias, tiene que ver con el lenguaje acordado, ¿no? De lo que dicen. Si ustedes van leyendo los documentos de las conferencias, siempre se va avanzando en el lenguaje acordado. Por ejemplo, en el caso del cuidado es casi muy gráfico, ¿no? Se habla de las tareas de cuidados, ta, 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 ta. Y ahora ya en los últimos documentos se habla del derecho al cuidado. Digamos, se reconoce en los documentos oficiales como un derecho humano. Pero si uno ve los documentos más atrás, no se habla del cuidado como un derecho humano. Y esos son los avances en las negociaciones entre los estados de qué se va poniendo en los documentos oficiales, ¿no? Incluso sabemos que podemos, y esto lo debe haber explicado Flavia mejor que yo, ¿no? O lo podemos leer con Laura Pautasi, que tiene un montón de documentos y literatura sobre esto. El derecho humano al cuidado, si bien lo podemos encontrar y podemos tomarnos de instrumentos como el PIDEX, no está reconocido como tal, nominado, nominado como el cuidado es un derecho humano, y por eso la opinión consultiva. Entonces, tiene que ver con los avances en el lenguaje acordado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Bueno, gracias Mariana por eso. Beijing, 1995, que como les decía, es la plataforma, la que conocemos todas, la plataforma de acción de Beijing, y en la que se dijeron un montón de cosas vinculadas a la deuda y que tienen este carácter vinculante, según Alda Facio. Y una de las cosas principales que quería mencionar es que en la plataforma de acción de Beijing se vincula y de manera explícita, el impacto desigual que tiene la deuda, las dificultades económicas y los derechos humanos de las mujeres. Pero además no solo eso, de que se reconoce ya de manera explícita y se vincula esta relación que hay entre deuda y derechos de las mujeres, impacto, ¿no?, en el derecho de las mujeres, sino que también se menciona de manera explícita la necesidad de conceder alivios financieros. Es decir, ya desde 1995 se escribía esto en los documentos oficiales de la Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se indica, como les voy a leer un párrafo, que es el párrafo 13, que está sacado textual de la plataforma de Beijing, que la carga de la deuda
Y las políticas de ajuste estructural que están, ¿no?, vinculadas a las condicionalidades de las IFIs tienen efectos perjudiciales para el desarrollo social y el impacto de la pobreza. Fíjense, como resultado de la carga de la deuda y de otras dificultades económicas, muchos países en desarrollo han aplicado políticas de ajuste estructural, perdón. Además, hay programas de ajuste estructural mal diseñados y ejecutados, lo cual ha tenido efectos perjudiciales en el desarrollo social. El número de personas que viven en la pobreza ha aumentado en forma desproporcionada en la mayoría de los países en desarrollo, ya no nos llamaban subdesarrollados, en particular en los países fuertemente endeudados durante el último decenio. Eso dice la Plataforma de Acción de Beijing, cómo ya vincula la deuda a la pobreza, por ejemplo, ¿no?, a las condiciones de vida de la población. Y es más, dice que estas políticas han tenido consecuencias negativas en la feminización de la pobreza. Ya empieza a hacer el vínculo entre la feminización de la pobreza. Y dice, se observa una mayor aceptación del hecho de que la creciente carga de la deuda que soporta la mayoría de los países en desarrollo es insostenible y constituye uno de los principales obstáculos en el progreso hacia un desarrollo sostenible centrado en el ser humano y hacia la erradicación de la pobreza, ¿no? Y dice, más en el párrafo 58, la necesidad de la participación igualitaria de las mujeres y que se incluya la perspectiva de género en aquellas políticas y programas relativos a la estabilidad macroeconómica y de ajuste estructural. Y no solo eso, que son recomendaciones hacia los estados, sino también que la Plataforma de Acción de Beijing incluye párrafos en donde se le hacen recomendaciones específicas a las IFIs. Por ejemplo, la última. Dice, invitar a las IFIs a estudiar nuevas formas de prestar asistencia a los países de bajos ingresos a los que corresponda una proporción elevada de la deuda multilateral con miras a aliviar la carga de la deuda, ¿no?, de su deuda. Es decir, ya también la Plataforma de Acción de Beijing le hacía recomendaciones a las instituciones financieras internacionales, ¿sí? Entonces, paro acá con las conferencias mundiales, no porque no haya mucho más, sino porque la de Beijing, ¿no? Ustedes saben que después de la conferencia regional, mundial de Beijing, después de la Plataforma de Acción de Beijing, no se celebraron nuevas conferencias mundiales, voy a decir entre comillas, porque ustedes saben que todos los marzos en Nueva York se celebra la CSW, que es la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en donde se encuentran todos los estados, los mecanismos de adelanto para la mujer de los estados, a ir evaluando la plataforma de acción de Beijing, ¿no?, y a ir trabajando sobre eso. Y en las últimas encuentros, no les quiero mentir respecto del que fue hace 20 días, porque todavía no lo estudié todo en profundidad, pero sí en las últimas dos, es decir, en la de 2023 y en la de 2022, sí les puedo afirmar con precisión que hubo, por ejemplo, eventos paralelos sobre deuda y género, deuda y feminismo desde una perspectiva, deuda desde una perspectiva feminista. Es decir, que hay otros dispositivos, o sea, las conferencias y los encuentros como la CSW tienen los documentos oficiales que van por un lado, pero también hay un montón de otros dispositivos en los que seguramente muchas de ustedes deben haber participado, que son, por ejemplo, los eventos paralelos, en donde se discuten temas de agenda, que son estados y organizaciones de la sociedad civil que empujan con ciertos temas de agenda. Y, por ejemplo, como les digo, en la de 2022 y en la de 2023, con seguridad les puedo decir que hubo eventos paralelos. Ah, sí, perdón. Y en esta también se presentó este libro. ¿Cómo me voy a olvidar? Se presentó este libro en dos eventos paralelos de la CSW que sucedió hace unas semanas atrás. Entonces, paro acá con Beijing porque lo que estudiamos en esta investigación que hicimos son los documentos oficiales de las conferencias, pero ustedes saben que la CSW se junta todos los años. Entonces, ahora sí meternos con nuestra región y ver qué se ha dicho en estos instrumentos, en estos documentos oficiales, que si bien no son vinculantes, como la CEDAW o como la Belén do Pará, son documentos que han servido para ir impulsando la agenda regional de género. Y por eso esta sección de esta presentación se llama De La Habana a Buenos Aires. En La Habana, en 1977, se celebró la primera conferencia regional. En Buenos Aires, en 2022, se celebró la última y el año que viene tenemos la de México. ¿Qué se ha dicho en las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe?
Voy a hacer un repasito rápido, así tenemos ya me quedan unos 15 minutos, 10, 15 minutos si no me equivoco, para poder abrir un poco a la discusión. Bueno, una primera etapa, con la propuesta que hacemos de periodización nosotras en este capítulo junto a Marita Perceval, es una etapa que va del 77 al 83, en donde en los documentos oficiales de estas conferencias de alguna manera se reproducía en sintonía de lo que ya les dije que estaba pasando en las conferencias mundiales de la época, ¿no? Que estaba vinculada a las discusiones sobre el subdesarrollo de los países de nuestra región y sobre todo que el sistema económico injusto tenía un impacto desigual en términos de las mujeres, ¿no? Y después una segunda etapa que se inicia en Guatemala en el 88 y que llega hasta el 2013, que incluye la conferencia de Mar del Plata, que es un espacio, como les decía, preparatorio a Beijing en el 94, y en donde vamos a encontrar varias cosas. ¿Qué se decía en esta etapa? Bueno, que los problemas de la crisis económica, financiera y de la deuda externa, incluyendo también los programas de ajustes asociados tan en boga en estos años en nuestra región, registraban un impacto, o sea, había un vínculo, ¿no?, en estos documentos oficiales en el impacto negativo sobre las condiciones de vida de las mujeres. Entonces, bueno, aquí tienen algunas frases de esos documentos oficiales, les voy a leer algunas nada más, porque después van a tener este documento y el capítulo por si lo quieren ampliar, pero fíjense la primera de Guatemala, en 1988, cómo ya se estaban planteando estos temas en los documentos oficiales. Y dice, la crisis financiera, económica y social del mundo en desarrollo ha producido un deterioro cada vez mayor en la situación de amplios sectores de la población y ha afectado proporcionalmente más a las mujeres. En Curazao, en 1991, otra de las conferencias, se señalaba la importancia de evitar el retroceso social y económico de las mujeres, reconociendo el severo impacto que han tenido sobre las mujeres las medidas de ajuste estructural que están asociadas al endeudamiento soberano, ¿no? Mar del Plata. ¿Qué se dice en Mar del Plata 1994? Insiste con la persistencia de la pobreza y la extrema pobreza en nuestra región y la vincula con la carga de la deuda, ¿sí? Y las políticas también de ajuste estructural. Y dice que esto ha influenciado negativamente la capacidad de nuestra región para invertir en desarrollo humano. Y que dice que para las mujeres el efecto combinado de la carga de la deuda y las políticas de ajuste ha significado, y fíjense cómo une lo del encuentro pasado, un aumento en su trabajo productivo y reproductivo. Cuidados, ¿no? Cómo vamos uniendo los temas de agenda de la economía feminista. O sea, ya en Mar del Plata se unía la carga de la deuda, las medidas de ajuste asociadas con el impacto en el trabajo productivo, pero también el reproductivo de las mujeres, ¿no? Lo que hoy llamamos el derecho humano al cuidado. Entonces ya ahí, ya en la plataforma, en el documento oficial de la plataforma de 1994 encontrábamos estos vínculos y estas declaraciones. Es más, en Mar del Plata se hacían recomendaciones para los estados que tenía que ver con revisar, modificar las políticas macroeconómicas de deuda, de ajuste estructural, que tenga vinculación con las políticas de asignación de recursos para el empleo y los salarios de las mujeres, por ejemplo. También se le hacían recomendaciones a los organismos de cooperación internacional. Y también, y en esta me quiero detener porque es una de las cuestiones novedosas en la plataforma de Mar del Plata, que dice la insuficiente participación de las mujeres en las negociaciones acerca de la deuda y del ajuste estructural, temas que a la larga tienen efectos negativos en sus vidas, en las de sus familias y en la sociedad. Es decir, que ya en Mar del Plata se decía que la perspectiva de género y que la participación de las mujeres era insuficiente en las cuestiones vinculadas a la negociación de la deuda y del ajuste estructural. Y hoy no estamos muy diferente a eso, ¿no? De hecho, lo que les quería compartir después, si llego a tener tiempo, es cómo estamos en los estados, en la institucionalidad de género, en las finanzas, ¿no? Digamos, dónde estamos las mujeres y la perspectiva de género cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de procesos de endeudamiento, reformas al sistema tributario, bueno, presupuestos con perspectiva de género que sabemos que es lo que más institucionalizado está en nuestra región. Entonces, eso es muy novedoso. Ya en el 94 se planteaba la insuficiente participación de las mujeres en las negociaciones sobre la deuda. Entonces,
Después hay otra etapa que va de Mar del Plata a más o menos el 2004 y a la del 2010, en las que se van diciendo cosas, pero no cosas tan importantes como la de Mar del Plata. Así en Santiago en 1997 se habla de cómo hay que analizar las políticas macroeconómicas y de ajuste estructural y el impacto en la calidad de vida de las mujeres. En Lima en el 2000 se reconoce el impacto de la globalización económica, la liberalización del comercio, los programas de ajuste, es decir, se sigue en la misma sintonía. En el Consenso de México en el 2004 también se expresa la inquietud por los efectos negativos de las políticas de ajuste estructural, es decir, no todo lo que va a venir en la década siguiente a la década de los 90 y se sigue planteando en los documentos oficiales del impacto de las políticas de ajuste estructural. También en las que siguen con posterioridad a la crisis financiera del 2008-2009, ¿no? Nos detuvimos ahí, ¿no? Después del 2008-2009, la crisis financiera global. ¿Y qué se decía? Bueno, en el Consenso de Brasilia en el 2010 se habló de que era necesario estudiar los efectos de la crisis desde una perspectiva de género. Se instó a tomar medidas vinculadas a las políticas fiscales y que se empiecen a incorporar los criterios de igualdad de género, pero no hubo referencias tanto en Brasilia como en Santo Domingo, perdón, referencias explícitas a los problemas vinculados al endeudamiento soberano. Y después llega la tercera etapa, que incluye 2016 con la estrategia de Montevideo, consenso de Santiago en 2020, antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, y 2022 el compromiso de Buenos Aires, en las que se llegó incluso un poco más lejos, incluyendo, como dice ahí, la prohibición de discriminación, procurando que las medidas cubran los periodos de crisis de manera excepcional y que las medidas de ajuste sean solo de carácter temporario, ¿no? Evitando la profundización de la pobreza de las mujeres. Y ya fíjense, sigue mencionando la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados que enfrentan las mujeres, la reducción del financiamiento y los presupuestos para las políticas de igualdad y los mecanismos de adelanto de las mujeres. Estos son los ministerios, ¿no? Los organismos rectores o los institutos, como en el caso de México o de Costa Rica, si no me equivoco. El Instituto Nacional de la Mujer, ¿no? Me refiero. Entonces, ¿qué dice el Compromiso Buenos Aires? Que fue la última conferencia, y me quiero detener acá porque tenemos la del año que viene, y entonces ojalá que en la del año que viene, en el documento que salga de esa conferencia, podamos un pasito más todavía en la agenda. En el Compromiso Buenos Aires se indican una serie de acciones vinculadas a la movilización de recursos. Yo le compartí a través de Montserrat un documento de la CEPAL que incluye toda la agenda regional de género, es decir, todos estos documentos oficiales de donde saqué estas frases en la investigación para que ustedes los puedan ver enteros si los quieren, y además le mandé el compromiso a Buenos Aires, que es el último documento oficial. Pero fíjense que dice en relación a la deuda, hay un párrafo específico, que es el párrafo 30, que dice: impulsar la cooperación de los estados y el apoyo destinado a los países de América Latina y el Caribe con el fin de explorar opciones para el alivio de la deuda de los países altamente endeudados y promover soluciones para afrontar el sobreendeudamiento, garantizando los recursos necesarios para implementar la Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género. Es decir, que se garanticen los recursos necesarios para poder garantizar lo que se dice en todos los documentos de las conferencias regionales para atrás, que son la Agenda Regional de Género más ese compromiso de Buenos Aires. Y además se señala la necesidad de fortalecer la cooperación regional, combatir la evasión y la elusión fiscal, los flujos financieros ilícitos, dice el compromiso de Buenos Aires, y de mejorar la recaudación fiscal, sobre todo en los niveles más altos de ingresos de la población y riqueza, para poder disponer de esos recursos para las políticas de igualdad de género en el párrafo 29 del compromiso Buenos Aires. Pero además, contarles que durante la conferencia regional que se celebró en Buenos Aires en noviembre del 22, también hubo otros dispositivos, además del compromiso de Buenos Aires, en donde se instaló y se siguió discutiendo sobre el tema de deuda. Uno de ellos fue un evento paralelo que fue auspiciado, patrocinado también por la Tindad, y en el que participó Verónica Serafini, en donde se discutió sobre el tema de deuda. Es decir, otro de los dispositivos que tienen las conferencias para poder avanzar en la agenda, además de los documentos oficiales, como les planteaba. Entonces,
creo que puedo tener 5 minutos o no, Montserrat, 5, 10 minutos más. Sí, sí, sin problema. 10 minutos préstenme porque les quería contar algo más, que solo lo voy a presentar en general. Mi idea más profunda era contarles qué dicen estos instrumentos que son nuestras conferencias, le llamo yo, sobre la mujer, sobre todo en nuestra región, que produce estos documentos que son documentos de mucha avanzada en la agenda de género. Contarles que también en este libro hay otro capítulo, que es el capítulo 20, que aprovecho y les cuento que el capítulo 19, ya que la tenemos a Lina acá, habla sobre bonos de género, palanca o amenaza para los derechos de las mujeres, que es un capítulo que han escrito Juan Pablo Oslaski y Lina Lavinas. Y en el capítulo 20 hay un capítulo hay una investigación, perdón, sobre la institucionalización del enfoque de género en las finanzas públicas, que he escrito, tuve la suerte de escribir el privilegio con Magalí Brosio, que es otra académica argentina, que de paso les muestro, y que se los voy a buscar digital, que es este documento, no sé si lo ven bien, de la FES, que habla sobre el FMI, su estrategia de género, y pregunta si es una buena noticia para las mujeres del sur global, que es un documento que ha hecho Magalí Brosio, que le acabo de nombrar, sobre la institucionalidad de género en el FMI, no en los estados de la región, sino el FMI. Empieza a oscurecer acá, así que me voy a poner un poco más de luz. Y entonces lo que les quería compartir es nada más presentarle para invitarlas a leer ese capítulo 20, que tiene que ver, bueno, lo que se dijo en las conferencias mundiales, lo que se dijo en las conferencias regionales. Fuimos a buscar qué había pasado en los estados de nuestra región sobre la institucionalidad de género en las finanzas públicas, ¿no? Esto que ya se decía en la conferencia de Mar del Plata del 1994, ¿no? De la insuficiente participación de las mujeres. Piensen que en el 91 se aprueba en Argentina la primera ley de cupo femenino, que después va a tener la primera ley de cupo en el mundo, ¿no? Que es la ley pionera y que después va a tener un impacto a escala regional, se van a sancionar otras leyes de cupo y después va a venir la ola de las reformas de la paridad, ¿no? Pero eso para acceder a los parlamentos. Y ustedes saben muy bien, pueden buscar en el Observatorio de Género de la CEPAL, que aún así, con las leyes de paridad y en nuestra región, que tenemos en muchos países leyes de paridad, aún así no llegamos a ser la mitad de las mujeres sentadas en los parlamentos nacionales y mucho menos a escala subnacional. Pero entonces, bueno, ¿cuál es la participación de las mujeres en las finanzas públicas? ¿No? Entonces, lo que estudiamos en ese capítulo 20 es cómo, si se habían creado o no áreas y políticas de género en los organismos económicos y financieros a nivel nacional. Básicamente lo que revisamos en algunos países, que les puedo contar cuáles son los países, revisamos si en los ministerios de Economía y Finanzas de esos países se había armado, se había institucionalizado algún área de género, algún espacio en donde se discuta las políticas de ajuste, de deuda, etcétera, del sistema tributario, etcétera, algún área específica de género. Buscamos también en los bancos centrales, si en los bancos centrales hay algún objetivo, misión o área vinculada a implementar la perspectiva de género en los bancos, y también la participación de las mujeres en la toma de decisiones de estos organismos, ¿no? Por supuesto que hay un análisis que quizás no me detenga porque es el más conocido, que hay un análisis sobre los presupuestos públicos con perspectiva de género, porque ustedes saben que es la política sobre finanzas públicas más institucionalizada con perspectiva de género. Después podemos discutir la crítica, si es una instrumentalización o no, digamos, cómo sirve la cuantificación o no de los presupuestos. Pero sí decir que es la política más institucionalizada con perspectiva de género, ¿no? A nivel finanzas públicas. Y otra de las cosas que también buscamos era si en el diseño institucional y en las características de los sistemas tributarios de la gestión de la región o de la gestión de la deuda soberana había alguna perspectiva de género. No. Solo voy a plantear la primera porque así podemos tener tiempo para discutir y no cansarlas tanto yo hablando. Ahí tienen que hemos seleccionado 9 casos para esta investigación, utilizamos 2 indicadores, uno era el nivel de endeudamiento de los países y otro fue el nivel del mecanismo de avance para la mujer, ¿no? Entonces hicimos una combinación entre países que tenían en ese momento, porque Argentina ya no entraría en este indicador, por ejemplo, que tienen un alto nivel de endeudamiento
que quiere decir más del 60% del PBI, con un alto nivel de mecanismo. Es decir, Argentina, Brasil y Costa Rica tenían un alto nivel de endeudamiento y además una alta jerarquía en el mecanismo de adelanto para la mujer. Argentina tenía mucho endeudamiento en 2021 y tenía un Ministerio de las Mujeres, ¿no? Digo, tenía en pasado, el endeudamiento sigue, el Ministerio de las Mujeres ya no está. Después teníamos otro caso en el que combinábamos nivel medio de endeudamiento también con un nivel bajo de mecanismo y también algunos casos con un nivel bajo de endeudamiento y un nivel medio de MAM. Y así fuimos construyendo la muestra de estos 9 países, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden encontrar más en profundidad en el diseño metodológico de la investigación. Pero ¿qué fue lo que encontramos? Que más allá de esos criterios vinculados a endeudamiento sí o no, alto, bajo, medio, o el nivel de institucionalización de los mecanismos de adelanto para la mujer, encontramos que en ningún de todos los países de estudio, solo en 3 casos encontramos áreas de género en los ministerios de economía. Solo en 3 casos. En Argentina, la Dirección Nacional de Economía e Igualdad de Género que tenía el Ministerio de Economía, que ya no lo tiene más, a partir de que asumió el gobierno de Milei. En Ecuador hay una Dirección Nacional de Equidad Fiscal, ¿sí? Y en Guatemala, que dependiendo del Ministerio de Economía, hay un área de género, pueblos indígenas y personas con capacidades especiales. Así se llama, género, pueblos indígenas y personas con capacidades especiales. Es decir, que en solo 3 países de los estudiados encontramos algún tipo de institucionalidad en los ministerios de Economía, algún tipo de institucionalidad que tratara el tema con perspectiva de género, ¿no? También encontramos al momento de corte de la investigación que, salvo el caso de México y de Costa Rica, todos los organismos de máxima jerarquía que se ocupan de la economía de nuestros países en la región se encontraban encabezados por varones, ¿no? Por ministros varones. Ustedes saben que en general los ministerios de economía no son ocupados por mujeres. También sabemos que estén ocupados por mujeres no feministas, no, o sea, que estén ocupados por mujeres no garantiza que tengan una perspectiva feminista, pero en ninguno de estos casos, salvo en México y en Costa Rica, al momento de corte de la investigación estaban encabezados por varones, ¿no? Y bueno, eso es una mención respecto de México. Y en los bancos centrales, ¿no? que por supuesto tienen una función central en implementar la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, control de precios, de inflación, etcétera, tampoco encontramos, fíjense, tampoco encontramos, salvo en el caso de México, que las autoridades centrales de estos organismos fueran una mujer o un varón, por ejemplo, ¿no? En todos los casos son varones, menos en el caso de México, y que además tiene que la Junta de Gobierno de ese Banco Central tiene que estar compuesta de paritaria. Y en ninguno de los organismos lo que fuimos a buscar es el organigrama de los bancos centrales de los países de América Latina que estudiamos, en ninguno encontramos un área de género, es decir, un área institucionalizada específica que se ocupe de los temas de género en los bancos centrales. Entonces, para cerrar, puedo seguir hablando, después hay sobre presupuesto y hay sobre, les traje sobre presupuesto y les traje también sobre sistemas tributarios, etcétera. Pero para cerrar, lo que quería dar como ejemplo a través del estudio que hicimos en estos países de América Latina es, bueno, si en los ministerios o en los bancos centrales algo de lo que ha ido promoviendo la agenda de las conferencias regionales en los últimos años ha calado, ¿no?, en los estados nacionales. Eso es lo que les quería mostrar como para cerrar y proponerles también y mencionarles también que en ese capítulo sobre institucionalidad de género que hicimos junto con Magalí, está también desarrollado esto de, bueno, no solo la institucionalidad de género en los estados, sino también la institucionalidad de género en las IFIs. Ustedes saben que desde julio de 2022 el FMI ha anunciado, ha empezado a generar una estrategia de género y a institucionalizar, desde mi punto de vista, a instrumentalizar, ¿no?, ese lavado de rosa que nos dice Nancy Fraser, la perspectiva de género dentro del FMI. Bueno, si quieren profundizar, yo aquí le puse el foco al Estado, pero si quieren profundizar tienen ese capítulo y también este informe de la FES hecho por Magalí Brosio para ver
¿Qué ha hecho una de las instituciones financieras internacionales como el FMI para, otra vez señalo desde mi punto de vista, instrumentalizar la perspectiva de género a través en el propio fondo, ¿no? Así que aquí paro y bueno, y las escucho. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muy clara tu exposición, me pareció sumamente enriquecedor este recorrido por el entramado institucional que a nivel internacional, ¿verdad? Que nos permitió ir pensando un poco en esas tensiones y contrastes con, sobre todo con las realidades nacionales, ¿verdad? Y por otro lado también pensaba en cómo la institucionalización de esta perspectiva eh, de la perspectiva de género, digamos, ¿verdad? Fue arrancando de alguna manera con discusiones o programas focalizados dirigidos a mujeres, pensándolo a niveles más micro, y luego cómo las problematizaciones se han ido ampliando y abarcando debates sobre la macroeconomía, y creo que toda esta presentación es una excelente apertura para todo lo que viene más adelante con las siguientes clases. Em, yo quería dejarte con unas preguntas que hicieron en el chat al arrancar tu exposición. Te acordarás que hablabas de cómo la flexibilidad laboral podría empeorar las condiciones laborales de las mujeres en particular. Es una pregunta que te hace Abraham en el chat, y cómo los acreedores cumplen esos instrumentos internacionales, si son o no vinculantes. Esas son dos preguntas. No sé si querés que te las vaya haciendo y No, luego. perdón, apagué la cámara y lo puse en el chat porque se me empezó a cortar cuando empezaste a hablar, Montserrat. Sí. Em, y la primera no la escuché bien, que la del mercado laboral, y la segunda creo que sí, porque se me cortó, pero ahora está mucho mejor. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Bueno, te preguntaba sobre cómo la flexibilidad laboral podría empeorar las condiciones laborales de las mujeres. Era algo que habías mencionado al inicio. Y sobre cómo los acreedores cumplen con estos instrumentos. Me imagino que la pregunta tiende más, esta segunda, a cómo ejercer presión sobre los estados para el cumplimiento de estos acuerdos, ¿verdad? Bien, bueno, voy a empezar por la última. Voy a empezar por la última. Bueno, es una discusión importante de si los acreedores cumplen o no con los instrumentos. De hecho, en el libro hay un capítulo que creo que es el capítulo 9, que en realidad más que un capítulo es una carta que hicieron, permítanme que les voy a decir todos los relatores, porque es muy interesante porque esta carta responde esa pregunta. Es capítulo 6, la Carta de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas al FMI, que es una carta que le escriben los relatores, y ahora ya les voy a decir, porque no me acuerdo todos los relatores, que tienen un nombre larguísimo. Fíjense, a ver, voy a tratar de prenderme, no me gusta estar sin cámara, como que no me vean, pero bueno, si se corta lo vuelvo a apagar. Fíjense, es una carta que le escribieron en marzo de 2022, la experta independiente, o sea, la relatora de deuda sobre las consecuencias de la deuda externa, el relator especial sobre el derecho al desarrollo, el relator de derechos económicos, sociales y culturales, el relator especial de pobreza extrema y el grupo de trabajo de la mujer, que es sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, que es un grupo compuesto por 5 relatoras. En marzo de 2022 le escribieron a la estimada señora Georgieva pidiéndole, que ustedes la pueden leer, la carta, tiene unas 6, 7 páginas, pidiéndole que le explique cómo la estrategia de género del FMI va a garantizar, por un lado, que el cumplimiento de esto que me están preguntando, de los instrumentos internacionales vinculantes, y por qué el FMI se posiciona por encima de los derechos humanos, que fue una de las declaraciones que hicieron, ¿no? Como que, bueno, nosotros no estamos dentro de los derechos humanos, y cómo ellos le explican que sí en esa carta y por qué el FMI está dentro del sistema internacional y debe cumplir y está obligado a cumplir lo que dice el sistema internacional de derechos humanos, y además le piden un informe. Lo que dice el libro, la carta que se publica, que le pedimos permiso a estos relatores para publicar esta carta, en donde le piden estas cosas, y de hecho la semana pasada nos preguntaron del editorial, es que a la fecha el FMI nunca le ha respondido
a los relatores, es decir, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nunca le ha respondido este pedido de información al FMI. Entonces, la semana pasada, antes de que se mandara el libro en inglés a imprimir, nos preguntaron de la editorial, ¿esto sigue así o ya le han respondido? Y no, a la fecha no le han respondido a los relatores, por ejemplo, cómo van a implementar dentro de las condicionalidades y lo que se piden los créditos, ¿no? Tener en cuenta los instrumentos internacionales vinculantes. Y también, ya que estoy, tenemos ahí en el capítulo 7 de este libro un informe, un resumen que hizo Dorothy Estrada Tang, que es la relatora en el grupo de trabajo para nuestra región, que es mexicana y es para nuestra región, un informe que han hecho desde el grupo de trabajo de mujeres para el Consejo de Derechos Humanos sobre el impacto de la deuda en las mujeres, y está ahí un resumen para que lo puedan tener y visitar. Respecto de cómo impactan las medidas de flexibilización en el mercado laboral, yo no soy una especialista en economía, como me presentó Montserrat en el principio, yo soy politóloga, entonces me ocupo en mis investigaciones más que nada de revisar la institucionalidad, ¿no? Los marcos normativos, qué dicen las conferencias, cómo se ha ido avanzando en esto y sobre todo qué dice la institucionalidad de género, pero sí puedo plantear algunas cosas, ¿no? Sabemos que en general, las mujeres estamos en aquellas ramas de actividad que tienen condiciones más precarias en términos de las condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, de las trabajadoras que nosotras en Argentina llamamos casas particulares, que son aquellas trabajadoras que se dedican a los trabajos domésticos, a las limpiezas de casas y a los cuidados de personas mayores, de infancias, de personas con discapacidad, son en general, por ejemplo, las que tienen alrededor del 70% de esas trabajadoras no están en condiciones laborales formales, ¿no? Entonces, procesos de flexibilización laboral en general terminan atacando esa flexibilización laboral, que quiere decir sacar indemnización, sacar derechos, sacar aportes, ¿no? Poder faltar a trabajar y que nos paguen igual aunque faltemos, no sé, las condiciones que están vinculadas a las paritarias, a discutir sobre nuestros salarios, los aumentos, etcétera. En general, los procesos de flexibilización laboral atentan, ¿no? Atacan a esos derechos o a esas políticas, ¿no? Que de alguna manera se dedican a proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Como las mujeres en América Latina, en nuestra región, en general ocupamos esas ramas de actividad más desprotegidas, somos, ¿no?, las primeras que la flexibilización laboral y estas políticas que van en desmedro de los derechos que supimos conseguir impactan en los trabajos que hacemos las mujeres, ¿no? Un poco eso. Yo no soy una especialista en mercado laboral, pero sí decir eso, bueno, que hay robusta evidencia acerca de cuáles son las ramas de actividad que más estamos presentes las mujeres, más feminizadas, y que en general cuando hay un proceso de flexibilización laboral son las más atacadas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondo a la pregunta, pero bueno, no sé si alguna me Perfecto. quiere colaborar con mi respuesta, adelante. Mira, Isabela te quiere hacer dos consultas, si le damos lugar, tenemos varias, de repente todos y todas se pusieron las pilas y quieren hacer preguntas, a ver si llegamos antes de las... Tenemos 5 minutos. A ver, Isabela, ¿estás por ahí? Sí, sí, muchas gracias, Montserrat. No pude levantar la mano, no sé por qué, pero son dos consultas muy breves. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. La primera tiene que ver con que en el artículo eh, del capítulo 5 de Boslavsky, él plantea que a nivel normativo regional hay menos avances que a nivel mundial. Pero ustedes, en parte de las conclusiones, dicen que el debate a nivel regional en las conferencias y por los movimientos feministas ha tenido muchísimo más avance y ha sido mucho más rico que el debate que se han dado en las conferencias mundiales. Entonces, la primera pregunta es esa, o sea, ¿por qué hay este divorcio entre el avance normativo a nivel regional cuando tenemos pues todo este movimiento y todas estas discusiones y reflexiones que se están dando en las conferencias, ¿no? Y que también, por supuesto, las conferencias tienen ese espacio y esa voz de los propios gobiernos, ¿no? Pero hay allí como una separación, ¿no? No llega a tener su reflejo en
en lo normativo, ¿no? Y en lo vinculante. Y la segunda pregunta, más vinculada al capítulo 20 y con la temática de la conferencia de la semana pasada, que tiene que ver un poco con este vaciado, ¿no? De las categorías feministas y de esta posibilidad de transformación que da todo el marco teórico y metodológico feminista. Yo te quería consultar, sobre todo por las conclusiones del capítulo 20, donde se plantea pues este feminismo corporativo, que está más bien como que defendiendo esta agenda neoliberal y que lo que hace pues es como que colocarle los nombres, ¿no? Vaciarlos de contenidos, robárnoslos y finalmente no apunta a ninguna transformación. Y esto tiene que ver un poco con el tema de la agenda de cuidados. Sobre todo en este mes de marzo, bueno, por temas laborales hemos participado en muchísimas actividades con ONU Mujeres, donde está posicionada pues esta narrativa de que lo que queremos con la agenda es que las mujeres se incorporen masivamente al mercado laboral sin cuestionar cuáles son las condiciones del mercado laboral, pero sobre todo sin ver el tema de la transformación de la división sexual del trabajo. Es decir, que la agenda de cuidados pues se está centrando como que en elementos muy pequeños, ¿no? En relación con la complejidad de la problemática. Y la pregunta concreta sería cómo superamos esta narrativa cuando, bueno, el enfoque de mujeres en el desarrollo pues ya desde los años 70 se viene promoviendo desde la ONU y todavía es la que, bueno, la que se impone en este tipo de espacios. Son esas dos consultas. Gracias. Bueno, Isabela, creo que da para 2 clases cada una de responder esas 2 preguntas, es muy interesante y para que la construyamos juntas, ¿no? Un poco la primera pregunta es algo que a mí me lleva mucho, mucho a reflexionar, a ver, bueno, cómo los avances, sobre todo en la sociedad civil, ¿no? Y de la discusión del movimiento feminista latinoamericano, que es de mucha avanzada, ¿no? Y de que hemos avanzado, cómo logramos instrumentalizar eso. Yo creo que lo que vos planteás del capítulo de Juan Pablo y Julieta Rossi y el nuestro, el de las conferencias, en realidad están hablando de 2 cosas distintas, creo yo, ¿eh? Tendría que revisarlo y chequearlo, pero en realidad lo que están planteando, bueno, cómo los instrumentos internacionales vinculantes han avanzado a nivel regional o internacional y nosotras trabajamos sobre las conferencias. Y lo que planteamos es que las conferencias regionales van mucho más allá que las conferencias mundiales, es decir, lo que se discute en América Latina ha ido mucho más allá. Y yo creo que lo que se ha discutido en las conferencias regionales, sobre todo acá estamos hablando nada más que de deuda, pero sí, esos documentos hablan de un montón de otras cosas y han logrado normativas, ¿no? Porque si uno mira lo que decía sobre la participación política en las conferencias, se ha logrado ley de cupo, ministerios, paridad, etcétera. Lo que decían las conferencias sobre violencia, y bueno, la mayoría de los países de América Latina hay alrededor de 19 países con leyes sobre femicidios, digamos, que lo que se dice en las conferencias se traduce después en los estados en normativas, ¿no? En normativas y políticas públicas. Derechos sexuales y reproductivos, sabemos lo que hemos avanzado en aborto, ¿no? En América Latina y en nuestra región. Y si hablamos de cuidados, que es una de nuestras agendas centrales en las últimas décadas, bueno, en las conferencias regionales estamos hablando sobre derecho al cuidado. No estamos hablando, como hablan otras agencias de Naciones Unidas, de servicios de cuidado. Hablamos de derecho al cuidado nosotras desde la Conferencia Regional de la Mujer. De hecho, desde América Latina hemos pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha pedido el Ministerio de Mujeres y la Cancillería Argentina, que a través de una opinión consultiva diga si es un derecho humano o no, digamos. Entonces creo que el feminismo, los feminismos, me gusta hablar, latinoamericanos en nuestra región, han ido, ¿no?, corriendo las barreras de la institucionalidad. Por supuesto que no nos tenemos que olvidar que estamos en un escenario que ustedes saben de ataque, ¿no?, a los avances feministas en nuestra región, de ascenso en algunos países, gobiernos que empiezan a hablar, ¿no?, desde un discurso de odio y de negacionismo de la ideología de género. El caso de mi país es uno de los casos más emblemáticos de los últimos meses y de recorte de todos los avances. Se está discutiendo, por ejemplo, presentar una ley en Argentina para derogar la ley de aborto. Ustedes han visto seguramente
si hay argentinas aquí en esta reunión y de otros países, han visto el debate que llevó eso en Argentina. Y se está discutiendo presentar, por ejemplo, una ley para derogar la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces también tenemos que estar alertas a eso. Respecto de lo que decimos en las conclusiones del capítulo 20, respecto de cómo también hay que estar alertas, un poco con este escenario que les planteaba recién, porque además es un escenario que viene, ¿no? Permítanme irme un poquito por las ramas, pero que viene en un contexto de las 4 décadas, si se quiere, de democracia en la región, sobre todo el Cono Sur, ¿no? Estamos cumpliendo 40 años, más o menos, según Brasil, según Argentina, Chile, Uruguay, según los países, 4 décadas de democracia ininterrumpida en nuestra región, ¿no? En la mayoría de los países. Y en esas 4 décadas yo creo que algo distintivo en los países de la región ha sido cómo los feminismos, o el movimiento feminista ha sido el movimiento emancipador, con más potencial emancipador, que más corrió las fronteras de los derechos y las políticas públicas, asociándonos en alianza con otros movimientos de los trabajadores populares, con el movimiento de los defensores ambientales, con el movimiento LGTBI, cómo ha ido corriendo agenda con otros movimientos, el movimiento feminista en estas 4 décadas, y sobre todo generando innovaciones en las prácticas democráticas, como los encuentros nacionales de mujeres o los encuentros feministas latinoamericanos de mujeres, o cómo la sociedad civil ha participado en las conferencias regionales de las mujeres y cómo la sociedad civil feminista ha generado un montón de agendas de impulso, ¿no? En los estados a nivel nacional y a nivel subnacional. Ahora bien, eso no nos tiene que quitar la perspectiva de que también, como por ejemplo el FMI adopta su estrategia de género, pone 2 mujeres, las últimas 2 directoras del FMI, mujeres, ¿no? Para lavar la cara con ese pinkwashing, no tenemos que olvidarnos que también está la instrumentalización, ¿no? De la perspectiva de género en esto que se llama bueno, lo que nos dice Nancy Fraser, ¿no? De ojo, ¿no? El feminismo para el 99%, tengamos cuidado, ¿no? Con cómo instrumentalizan nuestras demandas y sobre todo en este contexto en el que empiezan a florecer lamentablemente nuevas ideas, no nuevas ideas, las viejas ideas neoliberales y de ultraderecha que tanto daño nos han hecho a las conquistas del movimiento feminista a nivel global, pero sobre todo en nuestra región. Creo que las preguntas de Isabela son preguntas súper interesantes para la reflexión, que nos llevaría, creo que podríamos entre todas construir un debate sobre esas preguntas. Yo puedo tirar esos hilos como para seguir aportando un poquito más, ¿no? Gracias, Mariana. Estamos sobre la hora, tenemos 2 manitos levantadas. Si te parece, le damos breve espacio para que hagan sus Sí, sí. consultas. Tenemos otras consultas en el chat, pero mi propuesta es que podamos, yo las copié, eso voy a trasladar al Classroom para poder tener ahí un espacio de debate. Tenemos un Classroom, Mariana, Lina, les comento, donde compartimos la bibliografía y por ahí les puedo dar acceso por si quieren dejar algún comentario sobre esas preguntas. Y Ganosa y luego Iva La Rosa y con eso cerramos porque ya estamos para cerrar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Irma Ganosa, soy de Perú. Y solo quería hacer un comentario muy breve, sin duda para conversar, pero una de las cosas, yo soy economista, soy psicóloga, pero una de las cosas que me llama la atención es que cada vez que la América Latina o África se reclama, sobre todo América Latina, justicia y compensación por el daño de la conquista, la colonia, nuestras economías, ¿verdad? Nos contestan sí les vamos a dar ya en alguna reunión de la Cooperación para el Desarrollo hace mucho tiempo, nos dijeron, vamos a destinar el tanto por ciento de nuestro PBI para poder compensar, digamos, Europa compensa el daño. Nunca sucedió. Y lo que sí nos dieron fue, nos proponen endeudarnos, ¿no es cierto? Ahora, frente al daño ambiental que tenemos en la Amazonía, en todas las conferencias previas, qué sé yo, que han habido, donde nosotros decimos, oye, exigimos justicia ambiental, nos dicen, claro, puede haber, pero ¿saben qué? Podemos ofertar endeudamiento. Entonces, a mí me parece que este tema del endeudamiento que tiene que ver con sobre todo con las conclusiones de Buenos Aires y que tienen que ver con justicia fiscal y que tienen que ver
también con estos temas, qué tipo de Estado tenemos respecto de su función, digamos, redistributiva de gasto y de a quién se grava con los impuestos, no solo a quién se afecta, sino a quién se grava. Me parece que son importantes de tener en cuenta porque me parece que el tema de justicia interna y externa, este, y delusión, evasión, etcétera, tienen que ver también con algo que evidentemente no tiene que ver con las situaciones formales, sino el deterioro progresivo de nuestras clases políticas que están en el gobierno. Por lo menos en Perú así ha sucedido, ¿no? Muchas gracias. Si te parece, Mariana, le doy a Iva y haces como un comentario para cerrar, Sí, sí, global. muchas gracias. Dale, gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Gracias. No, súper rápido. Hola, Ivana, La Rosa, acá de Uruguay. Así que, Mariana, solidaridad con todo lo que está pasando en Argentina y después charlaremos de cosas que también están recortándose acá en Uruguay también, la tendencia en varios países, ¿no? Con el tema de los avances que hemos tenido. No, una pregunta concreta, quizás no hay una respuesta concreta, pero para seguir reflexionando, cuando hablabas del marco que atañe obviamente a las IFIs, que son creadas dentro del marco también de Naciones Unidas, ¿no? Pero nosotros vemos este divorcio y parecería este mundo paralelo en que el Fondo Monetario y el Banco Mundial se creen que ellos no tienen que rendir cuentas. Y por un lado decimos, bueno, los estados son los accionistas, son ¿no? Los stakeholders de estas instituciones, y bueno, sí, claro, las responsabilidades como sujetos obligados de los estados están claras, podríamos avanzar en mucho más, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos avanzar en que sí rindan cuentas quienes están al frente de estas instituciones? Porque al final del día también hay acciones que obligan a los estados-nación a tomar, ¿no? Dependerá del Estado las acciones que puede, la flexibilidad que tiene de maniobra para imponer un no o tener que cumplir estas recetas que hemos visto por décadas afectando tantos derechos, especialmente a las mujeres y otros grupos, pero a la población también en general. Entonces, me preguntaba si en la discusión y en este proceso también de la reforma de la arquitectura financiera internacional y de la revisión de las instituciones, si podemos pensar que hacer una reforma que también implique una explícita obligación, no sé, estamos reflexionando sobre eso, para que estas instituciones sí sepan que tienen que rendir cuentas y, por ejemplo, con lo que cuesta a veces que los estados rindan cuentas en sus informes ante los comités, ¿cómo hacer para que estas instituciones, por ejemplo, sí estén obligadas a rendir ciertos informes, a estar presentes en determinadas instancias, aunque sea para esa presión internacional que bien sabemos que luego, obviamente, gracias a la incidencia que se hace en los países y con los movimientos, es la que puede surgir algún efecto, ¿no? Pero un poco esa reflexión porque la normativa, bueno, como vos decías en todos los ejemplos, los movimientos y las mujeres sobre todo hemos impulsado también esas fronteras, ¿no? En esa interpretación. Entonces a veces tenemos cosas, pero a veces también tenemos que crear otras, no sé. Me pregunto por ese lado. Gracias. Sí, gracias por las dos comentarios y para cerrar, porque sé que estamos apuradas y que hay muchas que ya se tienen que ir, pero coincido, Ivana, en todo lo que planteaste y coincido en que la reflexión, y gracias porque me había olvidado decir una cosa importante que tiene que ver con, bueno, la discusión acerca de la reforma de la arquitectura financiera internacional. Si ustedes buscan los últimos discursos del secretario general Guterres de Naciones Unidas, digo como ¿no? Una agenda internacional, lo dice en todos los últimos discursos, ¿no? Que la reforma, o sea, es uno de los temas de agenda del secretario general. Y, y además es uno de los temas de la cumbre del futuro que se va a celebrar este año, ¿no? O sea, entonces, bueno, mi reflexión, mi comentario es solo sumarme a lo que decís vos, que creo que la reforma a la arquitectura financiera internacional debe incluir cómo encontrar mecanismos que obliguen a las instituciones financieras a rendir cuentas. O sea, coincido con vos, digamos, pensar en cómo la reforma no solo sea vinculada a la arquitectura y quienes participan, sino también en cuáles son las cuentas que deben de rendir. Porque en el ejemplo que damos en el libro de que hay un capítulo en el que 4 o 5 relatores del Consejo de Derechos Humanos le piden un informe al FMI en 2022 y todavía no lo contestó, digamos, es como, digamos, los estados estamos obligados o están obligados a presentar los informes a los comités, ¿no? El EPU y, y la sociedad civil va y hace su informe sombra y pim pim, y hay participación de la sociedad civil, ¿por qué no con las IFIs?
¿no? Entonces, nada, compartir la reflexión con vos de que sí, que por supuesto, de que cuando la agenda llegue, la agenda de discutir la reforma de la arquitectura financiera internacional, que es un tema que está en discusión en la agenda global, o por lo menos está planteado, podamos desde la sociedad civil, desde los estados, desde los feminismos, poder pedir que las instituciones financieras internacionales tengan algún tipo de mecanismo para rendir cuentas. Simplemente decir que coincido plenamente con vos, de que es necesario avanzar en eso, ¿no? Eso. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mariana, por tu exposición tan clarificadora, tan enriquecedora. Oficialmente dimos apertura a nuestras sesiones del primer curso de Economía Feminista sobre tópicos especializados. Las demás nos encontramos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal, y ahí está, por suerte, Verónica Serafini, eh, el- la cerebro de este hermoso programa, que hoy tenemos el gustísimo yo a veces digo también el privilegio de poder estar cursando todas y encontrarnos en este espacio en contextos sumamente complejos para nuestra región. Vero, si querés saludar para cerrar, tu micrófono, Vero, Vero. Nada, solo decirles bienvenidas y que desde la Tindad estamos muy orgullosas de contar con todo este gran equipo de docentes que están en una discusión sumamente interesante y con mucha proyección de debate en los próximos años. Así que les esperamos en todas las próximas clases y gracias Mariana, Lena, que también estaba en clase, son nuestras docentes. Así que muchas gracias por la participación en el curso. Bueno, de mi parte, muchas gracias y un abrazo enorme. Muchas gracias por invitarme. A ustedes, que estén bien, nos vemos el próximo martes. Un abrazo enorme, gracias. Cari, chao, chao. Gracias a todas, hasta luego.